Mi nombre es Fabián Malqui, estudiante de la carrera profesional de enfermería, y el día de hoy tengo el honor de poder mostrarles la sustentación de un pilar que considero verdadero e importante en el sistema de soporte vital en nuestra praxis, el cual es la vinculación ética del desempeño profesional de enfermería. A través de la presentación vamos a analizar lo que es la desconexión latente entre el saber técnico y lo que es el saber moral, estructurando esta primera mitad de la exposición en dos dimensiones críticas: la dimensión principalista de la bioética y el resguardo absoluto de la confidencialidad en el entorno hospitalario. Bien, para poder justificar la relevancia de este análisis debemos asistir o debemos partir de una premisa fundamental, el cual la enfermería es, como definición, lo que es una ciencia humana. Nuestro objeto de estudio y de acción no es la enfermedad en abstracto, sino el ser humano en un estado de máxima vulnerabilidad. No nos limitamos a ejecutar esquemas farmacológicos de forma automatizada. Principalmente nos adentramos en lo que es la interpretación del dolor del paciente. En el contexto actual de por sí nos enfrentamos a una creciente tecnificación y digitalización. Los hospitales están llenos de monitores avanzados y lo que son registros electrónicos, por lo cual está bien que estos optimicen lo que es el tiempo de por sí, pero se corre el riesgo de, como tal, de haber una despersonalización del cuidado del paciente. Es aquí donde surge el término ontológico a lo que se le llama el uniforme invisible. La ética no es un código frío, guardado en una biblioteca de una consulta esporádica. Es una estructura cognitiva interna que nos acompaña en cada interacción clínica diaria. De por sí, esto justifica la necesidad imperativa de trazar una línea divisoria radical: la diferencia entre un técnico ejecutor que se limita a cumplir órdenes de forma mecánica y un profesional de enfermería integrador, capaz de transformar vidas a través del juicio ético y el cuidado humanizado. Para comprender de qué manera se vincula la ética con nuestro desempeño diario en lo que son los hospitales, debemos partir de lo que son los cuatro pilares de la bioética. De por sí podemos decir o podemos compararlo con como las cuatro patas de una mesa de atención clínica. Si una sola de estas patas se quiebra por un descuido, por falta de lo que es criterio, toda la estructura de cuidados se viene abajo, sin importar qué tan avanzada sea la tecnología que lo rodea. A lo largo de este bloque vamos a desglosar cómo estos principios operan en dos niveles: en lo que es la dimensión privada o microética, que regula la relación directa a pie de cama entre el enfermero y el usuario a través de la autonomía y la beneficencia; y la dimensión pública o macroética, que establece los límites legales y la distribución justa de los recursos asistenciales finitos. El primer pilar que debemos analizar es el principio de autonomía. Esto implica entender, internalizar y aceptar que el paciente es el dueño absoluto de su propio cuerpo y su salud y su destino. En el destino diario de la enfermería, este principio suele verse instrumentalizado a través del conocimiento informado. Sin embargo, la vinculación ética de nuestro desempeño nos exige entender que la autonomía va mucho más allá de hacer firmar un formato legal para poder eximir lo que son responsabilidades a la institución. En todo caso, vamos a plantear lo que es un caso clínico real de por sí. Vamos a imaginar que estamos brindando atención a un paciente de 75 años con una patología crónica en estado avanzado.
El médico o equipo médico propone lo que es una serie de terapéuticas invasivas y encarnizadas, que prometen prolongar su actividad biológica unas semanas más, pero a costa de un sufrimiento físico agudo. El paciente, obviamente con todos sus estados cognitivos completamente sin ningún tipo de alteración, menciona y nos comenta: señorito joven, ya no quiero que me pongan más cables o tubos. Lo único que quiero es irme a casa a estar tranquilos con mis hijos. En este punto la ética del desempeño nos interpela de forma directa. Nuestro deber deontológico no es persuadirlo o coaccionarlo desde nuestra perspectiva médica o desde los deseos de su familia. Nuestro rol fundamental es de defensa en este caso, asegurarnos que ha comprendido todas las opciones diagnósticas sin ningún tipo de tecnicismo que pueda resultarle confuso, y a la par como tal garantizar que su elección sea libre y actuar como su voz y su escudo ante lo que es el equipo multidisciplinario. Respetar la autonomía es asimilar que en enfermería curar no siempre es el fin supremo. Muchas veces el objetivo ético es curar, mitigar el dolor y respetar la dignidad de la voluntad humana. Pasamos al segundo pilar, el cual es el principio de beneficencia, que se define textualmente con el mandato de hacer el bien y maximizar lo que son los beneficios clínicos, reduciendo al mínimo los perjuicios. Básicamente este concepto ante lo que es el personal de salud, el desempeño profesional de enfermería, la beneficencia no constituye un acto de caridad opcional, una muestra de altruismo o lo que es una muestra de simpatía personal. Como tal, es un deber deontológico obligatorio derivado directamente del contrato social de nuestra profesión. La beneficencia se manifiesta en dos esferas críticas del día a día. En la esfera biológica, beneficencia es la rigurosidad científica de administrar un analgésico de manera exacta a la hora prescrita para evitar que el paciente experimente un dolor innecesario. Es también tomarse los minutos requeridos para ejecutar un plan de cambios posturales meticulosos para prevenir lesiones por presión en un paciente prostrado. Pero la beneficencia también alcanza lo que es la esfera psicoemocional. Es la capacidad de tener nuestro paso apresurado en el pasillo, mirar a los ojos a una madre angustiada cuyo hijo se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y explicarle con claridad y absoluta calma qué significa cada alarma y ruido de las máquinas que tanto le dan miedo. Consiste en esencia en poner el conocimiento científico al servicio del bienestar total e integral del ser humano. Llegamos al tercer pilar, el cual es el principio rector y constituye la base de la pirámide deontológica, la no maleficencia. Primero, no hacer daño. A primera vista esto podría parecer un poco contradictorio, porque se presupone que de por sí nosotros estamos para sanar, no para dañar. Sin embargo, la crudeza de la práctica clínica real, la no maleficencia es el pilar que nos exige los niveles más altos de concentración y autoexigencia cognitiva. Esto se debe a que el daño de nuestra profesión casi nunca es intencional o doloso. Se manifiesta de manera silenciosa a través del error humano, provocado por tres vectores: la negligencia, la imprudencia o la impericia. Cuando un profesional de enfermería se dispone a preparar y administrar un fármaco de alto riesgo, como lo es una dosis de insulina o un anticoagulante crítico, y se encuentra distraído interactuando con su dispositivo móvil o charlando con su colega, como tal está emitiendo el protocolo estricto de los correctos, está violando el principio de no maleficencia. Si administramos una dosis errónea por fatiga o descuido, estamos dañando de forma activa. Por lo tanto, la vinculación ética con el desempeño nos exige
la valentía moral de levantar la voz en un entorno opresivo y decir: detengan el procedimiento, necesito verificar este fármaco e identificar correctamente al paciente antes de continuar. Finalmente debemos analizar la cuarta pata de nuestra estructura, el cual es el principio de justicia. Este mandato dicta de manera exacta de por sí que todos y cada uno de los pacientes tienen derecho inalienable a recibir exactamente la misma calidad de atención, cuidados y dedicación temporal, basándose única y exclusivamente en sus necesidades de salud. Es en los pasillos de los hospitales públicos y clínicas donde presenciamos de primera mano la radiografía más fiel y cruda de lo que es la sociedad de por sí. El mismo turno de trabajo en la cama 1 podemos tener bajo nuestro cuidado a un empresario con un estatus social socioeconómico alto, mientras que en la cama contigua a la número 2 podemos tener una persona en situación de calle que ingresó a través del servicio de emergencias, sin un solo centavo en los bolsillos y sin redes de apoyo familiar. El principio de justicia vincula nuestro desempeño para que apliquemos exactamente la misma rigurosidad en la técnica estéril, la misma calidez humana, el mismo tiempo de escucha y los mismos recursos insumidos con ambos individuos. La cama de un hospital tiene la propiedad moral de neutralizar las redes sociales y la mirada profesional debe ser éticamente daltónica ante el dinero, la etnia, lo que es la religión, el género o pasado judicial del ser humano que está bajo su custodia. Cuando logramos equilibrar con excelencia estas cuatro dimensiones, la práctica de enfermería se vuelve éticamente inquebrantable. Bien, ahora dejando atrás lo que es la estructura principalista para adentrarnos a lo que considero el santuario moral e íntimo de nuestra profesión, lo que es la confidencialidad y el secreto profesional. Analicemos qué ocurre a nivel ontológico cuando un ser humano enferma y cruza las puertas de lo que es un hospital. En ese instante la persona experimenta una pérdida casi total del control de su vida. Se le despoja de su vestimenta para poder reemplazarla con lo que es una bata de hospital, la cual lo pone al mismo nivel a los demás pacientes. Se expone su cuerpo de forma forzada a exámenes e intervenciones invasivas. Y lo que es aún más delicado, se expone lo que son sus secretos más profundos. La enfermería tiene el privilegio histórico, pero al mismo tiempo la tremenda carga ética y legal de entrar a la intimidad más profunda del ser humano. Somos nosotros quienes los vemos llorar en la soledad de la noche, quienes conocemos sus antecedentes psicopatológicos familiares, también como tal sus adicciones ocultas y lo que son sus temores más arraigados. Por ende, lo que es el secreto profesional trasciende por completo el resguardo digital o físico de una historia clínica. El secreto profesional se defiende, se custodia y se sostiene, sobre todo a través de la autorregulación de nuestra propia boca. Para ilustrar las consecuencias devastadoras de emitir este principio, me permite sostener lo que es un análisis casuístico, una situación que ocurre con alarmante frecuencia en este caso, podemos decir, en el sistema sanitario. Evaluemos el caso de una enfermera, a quien en este caso vamos a llamar Ana. Ana se desempeña en el servicio de ginecología y posee una competencia instrumental extraordinaria. Un día ingresa a su unidad lo que es una joven, una estudiante universitaria ampliamente conocida en lo que es la localidad, debido a una complicación obstétrica por una pérdida gestacional incompleta. Ana ejecuta un plan de cuidados impecable, canaliza la vía periférica a primer intento sin causar algún tipo de dolor, administra la terapia analgésica con precisión y ofrece terapias de contención. Si evaluamos como tal a Ana con respecto a lo que es su desempeño clínico,
Únicamente indicadores procedimentales, como lo vengo diciendo, Ana obtendría lo que es una calificación perfecta de 10 sobre 10. Ahora, sin embargo, lo que su turno concluye, Ana desborda o aborda lo que es el ascensor del hospital en compañía de una colega con el fin de retirarse a lo que es su domicilio. El lugar se encuentra ocupado por usuarios externos y visitantes familiares. En medio del trayecto, Ana, con un tono de voz bajo pero perfectamente audible para todos en el ascensor, le comenta a su compañera: "No sabes la carga de hoy. Ingresó la hija del profesor de la facultad por un aborto incompleto. Qué pena realmente su situación". Ana no actuó con dolo, ni no actuó como tal con maldad inminente, ni nada de ello, sino como tal actuó por una ligereza conductual. Lo que ella ignoraba es que en ese mismo ascensor había como tal un vecino cercano a la familia de esta joven, lo cual en un lapso de 24 horas o menor a ello, la intimidad y el diagnóstico de la paciente se había diseminado por todo su entorno social. Analicemos esto desde la perspectiva del jurado evaluador. ¿Falló la ciencia clínica? No. ¿Falló lo que es su destreza psicomotora? Tampoco. Falló su vinculación ética en el desempeño. Ana destruyó la confianza de esa paciente, le causó un daño moral irreparable y quebrantó la credibilidad de toda institución de salud. Ahora, este caso, el cual es de Ana, nos introduce de forma directa a los enemigos modernos de la confidencialidad en el siglo XXI. En la actualidad, la presencia ubicua de teléfono inteligente provisto de cámaras de alta resolución en los bolsillos de cada personal de salud ha multiplicado de forma exponencial lo que es los vectores de riesgo ético-legal. Acciones que algunos profesionales consideran inocuas, como doctorar una fotografía incidental en una sala de emergencia para mostrar el volumen de trabajo, donde de fondo se vislumbra en lo que es el rostro o condición de un paciente o en una camilla, o publicar una historia en plataformas digitales comentando con frustración, aquí sufriendo en el turno nocturno con un paciente psiquiátrico que no deja de gritar. Esto como tal constituye lo que son violaciones flagrantes e intolerables a la dignidad humana. El desempeño ético de nuestra profesión nos exige comprender de manera estricta que los datos clínicos e íntimos son patrimonio inalienable y exclusivo de la persona atendida. Dicha información únicamente puede ser objeto de discusión técnica con el equipo médico terapéutico, directamente implicado en el caso, y siempre bajo un entorno cerrado y profesional. Fuera del cubículo del paciente y fuera de la estación de enfermería, el silencio de nuestro equipo debe ser absoluto. El secreto profesional es el pacto sagrado que le dice al paciente: puedes desnudarte y estar vulnerable ante mí porque tu dignidad está perfectamente a salvo en mis manos. Bien, ahora, avanzando rigurosamente en nuestro recorrido metodológico, entramos al terreno más complejo del siglo XXI, los dilemas éticos contemporáneos en impacto de la tecnología. Es innegable que lo que es la enfermería y la enfermería avanzan a pasos agigantados. Hoy en día nuestras unidades cuentan con monitores inteligentes, inteligencia artificial, capaz de predecir eventos críticos antes de que se manifiesten clínicamente, y sistemas automatizados de soporte de vida. No obstante, la bioética nos advierte una ley proporcional. A mayor complejidad tecnológica, mayor es el reto ético del operador. El peligro real y latente de nuestro desempeño contemporáneo es la despersonalización operativa del cuidado. Es decir, corremos el riesgo de transitar hacia un escenario donde el profesional pasa más tiempo mirando una interfaz digital, analizando curvas en una pantalla o programando una bomba de difusión
que mirando el rostro, los ojos y los signos vitales de sufrimiento de ser humano, que está prostrado en lo que es en la cama. El reto actual no rechazar la tecnología, sino subordinarla al imperativo humanístico de nuestra ciencia. Uno de los puntos críticos donde los valores personales chocan directamente con las demandas del desempeño diario es la objeción de la conciencia. Debemos definirla con precisión ante este jurado. Es la prerrogativa constitucional, legal y ética que poseemos como profesionales de la salud para rehusarlos a ejecutar o participar en un procedimiento específico que colisiona de manera profunda y demostrable con nuestras convicciones morales, éticas o religiosas fundamentales. Los escenarios críticos abarcan los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo o la adecuación del esfuerzo terapéutico en etapas de limitación del esfuerzo vital. Ahora, sin embargo, la vinculación ética en el desempeño nos impone límites institucionales e inquebrantables a través de dos cláusulas obligatorias. Primero, la objeción de conciencia jamás puede convertirse en el abandono desemparado del paciente. Si mis convicciones me impiden participar en una intervención, mi obligación ética es notificarlo formalmente y con debida anticipación a mi jefatura inmediata para asegurar la continuidad del cuidado, inmediatamente el relevo de otro profesional calificado. Y segundo, ante lo que es una cláusula de emergencia vital, donde la vida del paciente corre un riesgo o un peligro inminente e irreversible. La gestión de conciencia se suspende de forma automática. Prevalece el deber absoluto de intervenir para preservar la vida. La ética profesional no nos permite utilizar la moral personal como un escudo para encubrir la negligencia o la omisión del socorro. Analicemos ahora un dilema deontológico que interpela directamente a las nuevas generaciones de profesionales. La responsabilidad digital dentro de las organizaciones de salud, con lo que es la diseminación de plataformas multimedia, se ha vuelto una conducta recurrente. Observar a miembros del equipo asistencial compartiendo su cotidianidad laboral en redes sociales. Pero es imperativo delimitar el límite ético. Evaluemos una escena que se repite en diversos centros. Un equipo decide registrar un video humorístico de formato corto para redes sociales de la estación de enfermería, durante lo que se conoció turno nocturno, aprovechando un periodo de aparente calma administrativa. Aunque la intención no sea maliciosa, este acto representa una desviación ética grave. Al encender una cámara en una unidad de hospitalización, se vulnera la solemnidad, el respeto y la privacidad que exige un entorno donde otros seres humanos están experimentando sufrimiento, dolor o debatiéndose entre la vida o la muerte. El hospital debe ser concebido éticamente como un santuario de cuidado, no como un escenario de entretenimiento personal. La captura inmediata en estos entornos solo encuentra legitimidad bajo fines estrictamente académicos, científicos o de investigación, contando con la debida autorización institucional y garantizando la anonimización absoluta de la identidad de los usuarios. Bien, ingresamos a un enfoque que suele ser omitido en los discursos académicos tradicionales, pero que constituye un imperativo ético en la enfermería moderna: el autocuidado como un deber ético de profesional. Históricamente, la sociedad y los modelos educativos nos han impuesto un sesgo cultural.
La construcción del enfermero al enfermero bajo el ideal de un héroe o heroína abnegada que debe darle todo de forma sacrificial. Se ha normalizado e incluso romantizado la idea de que privarse del sueño, omitir los sueños y tiempos de alimentación, trabajar en jornadas extenuantes sin manifestar queja alguna y experimentar un desgaste extremo son los indicadores reales de una verdadera vocación. Sin embargo, lo que son los códigos deontológicos contemporáneos y la bioética actual nos plantea un cambio de paradigma radical. El profesional de enfermería tiene el deber correlativo de mantener su propia salud, integridad y competencia funcional. La premisa operativa básica es incontestable. No es éticamente factible proveer un cuidado seguro, óptimo y de alta calidad científica a un tercero si el propio cuidador de por sí carece de estabilidad biopsicosocial. Bien, para comprender la base científica de este principio, recurramos a una analogía hidráulica elemental. Imaginemos que tenemos un vaso de vidrio que representa nuestra capacidad funcional, nuestra energía cognitiva, nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad mental, nuestro descanso acumulado y nuestro equilibrio emocional. Como, como profesionales de enfermería, iniciamos nuestra jornada laboral y comenzamos a verter nuestros recursos. Le otorgamos al paciente lo que es la paciencia, que se encuentra irritable por el dolor, le brindamos contención emocional a la familia que llora una pérdida, aplicamos agudeza cognitiva y velocidad motora para asistir al médico en una reanimación cardiopulmonar de emergencia. Continuamos sirviendo el agua, vaciando nuestras reservas en favor del sistema asistencial. Pero ¿qué ocurre cuando el vaso se satura y no recibe un retorno de descanso? El agua se desborda, desestabiliza la base y altera negativamente todo el entorno. Cuando un enfermero sufre de síndrome de burnout, cuando se encuentra severamente privado de sueño debido a sobrecarga laboral o cuando ignora el deterioro de su propia salud mental, deja de ser un cuidador y se transforma en un peligro latente para la seguridad del paciente. El agotamiento extremo nubla el juicio crítico. Es de factores determinantes detrás de la profesión o detrás del profesional también, que confunde una ampolla de medicamento de alto riesgo, el que omite elevar la baranda de protección de un adulto mayor propenso a caídas, o el que responde con apatía y brusquedad a un ser humano que solo estaba buscando consuelo. Por lo tanto, podemos decir que vincular la ética con nuestro desempeño profesional nos obliga a comprender que el autocuidado no constituye un acto individualista de egoísmo personal, es un acto de alta responsabilidad profesional y bioseguridad. Exigir y gestionar turnos laborables humanizados en cumplimiento con la normativa legal. Buscar soporte psicoterapéutico especializado con la carga emocional y sufrimiento clínico sobrepasa nuestras barreras de contención. Respetar los tiempos de alimentación y proteger nuestras horas de descanso fisiológico son decisiones éticas de nuestra parte obligatorias. Son las únicas acciones que garantizan que al momento de presentarnos a pie de cama frente a un paciente, nuestro vaso se encuentre lleno, equilibrado y colectivamente alto y apto para ofrecer un cuidado que no solo sea científico y seguro, sino que a la par también sea profundamente humano. Bien, hemos llegado a lo que es el cierre de esta sustentación académica. A lo largo de esta exposición hemos desarmado los constructos teóricos para confrontarlos con la realidad operativa de lo que es servicio de salud. A modo de síntesis de las variables analizadas, hemos evidenciado cómo la dimensión principalista de la bioética opera como el marco de seguridad indispensable para resguardar la integridad del paciente en cada procedimiento.
Asimismo, validamos que el secreto profesional no es una norma estática de archivo, sino la custodia viva de la intimidad humana en momentos de máxima vulnerabilidad del paciente. Hemos establecido los límites deontológicos rigurosos frente a los desafíos de la era digital y las redes sociales. Y finalmente, hemos posicionado al autocuidado como lo que es un indicador de calidad asistencial no negociable. Como reflexión epistemológica final, quiero enfatizar hasta este ilustre público que la ética en la enfermería no representa un examen escrito que aprobamos temporalmente en las aulas universitarias con el único fin de completar un plan de estudios y obtener lo que es el título profesional para el archivo. Tampoco constituye lo que es un reglamento frío colgado de forma decorativa en las paredes de lo que es una dirección hospitalaria. La ética de la enfermería de por sí es la identidad ontológica misma de nuestra praxis. Es un uniforme invisible que elegimos vestir de manera consciente cada mañana antes de iniciar lo que es una jornada de cuidado. Es la fuerza conductora y silenciosa que guía la ejecución técnica de estas manos, porque con estas manos de por sí, en nuestro futuro ejercicio profesional vamos a canalizar accesos vasculares a segundos que separan la vida de la muerte. Vamos a ejecutar compresiones torácicas para reanimar corazones que intentan apagarse. Pero también con esas mismas manos vamos a sostener la mano de un ser humano que está enfrentando las transiciones a la muerte en la más absoluta y desgarradora soledad. La verdadera vinculación ética de nuestro desempeño no se mide ni se valida cuando el supervisor o la jefatura de servicio se encuentra posicionada detrás de nosotros, fiscalizando el cumplimiento de lo que es la jornada. La verdadera identidad deontológica se mide a las 3 de la mañana, cuando el agotamiento físico muerde el cuerpo, cuando el cansancio cognitivo presiona, cuando absolutamente nadie nos está observando y decidimos cumplir el protocolo de lavado de manos y asepsia al pie de la letra, por la seguridad del paciente. Se valida cuando elegimos abordar con la misma paciencia y seguridad, dulzura y rigor técnico al paciente más complejo y hostil, que al más agradecido de la unidad. Se mide en definitiva cuando elegimos hacer lo correcto, única y exclusivamente porque es lo correcto, conscientes de que la vida de otra persona depende de nuestra integridad oculta. Ahora, a la par podemos decir que la fundadora de la enfermería moderna, Florence Nightingale, plasmó en la historia una existencia que hoy, ante los desafíos de la salud contemporánea, cobra una vigencia brillante y reflexiva. Ella decía, la enfermería es un arte y si se va a considerar un arte, requiere una devoción tan exclusiva y una preparación tan dura como el el trabajo de cualquier pintor o escultor. ¿Por qué? Porque es el lienzo inerte o el mármol frío comparado con el cuerpo vivo, el templo del espíritu humano. Bueno, también por último podemos finalizar diciendo que ser profesional de enfermería exige dominar la ciencia basada en la evidencia, perfeccionar el arte del cuidado, pero por sobre todas las cosas actuar bajo la directriz de una conciencia inquebrantable. Asegurémonos de que nuestro desempeño profesional sea siempre reflejo fiel de una ética digna de la confianza absoluta de aquellos que ponen sus vidas en nuestras manos. Muchísimas gracias.